Sobre lo mencionado por Solana y el alcalde seremos breves. Ya lo hemos dicho antes y lo repetiremos de nuevo para que quede claro. Nosotros estamos dispuestas a dialogar, pero no existe diálogo válido con un riesgo de desalojo constante. Para construir una base para el diálogo tendrán que retirar la petición de desalojo. Así que no generen difamaciones. Si quieren tender puentes de entendimiento, les toca a ellos dar el primer paso. Solanak atzo esandakoaren inguruan adierazi nahi dugu, behin baino gehiagotan esandakoa, baina beste behin errepikatu beharrean gaudena. Argi gera dadin, elkarrizketarako prest gaude, baina ustutze mehatxua irauen bitartean ez dago balizko elkarrizketarako aukerarik. Hitz egiten hasteko, ustutze kautelarraren eskaera atzera bota beharko du gobernuak. Beraz, eskatzen diogu utzi ezaiotela difamazioa sortzeari eta gurekin hitz egiteko nahia egia izatekotan eman dezatela beraiek lehen pausoa. Dejando esto a un lado, comenzaremos a transmitir el porqué de esta rueda de prensa. Una vez más, nos hemos visto en la necesidad de convocar una rueda de prensa. Esto, en parte, se debe a los nuevos acontecimientos relativos en torno al Gaztetxe. Como sabréis, el gobierno de Navarra de Geroa-Bai está tratando, mediante diversas excusas, propiciar un desalojo sin coste político alguno, intentando posicionar a la opinión pública en nuestra contra. Desde que el gobierno de Geroa-Bai decidió personarse como acusación particular solicitando el desalojo cautelar, nos vimos forzados a mantener este espacio cerrado. Tras varios días de debates, reflexiones y preparaciones, sacamos algo en claro. Este proyecto no se entiende con las puertas cerradas de cara al barrio. Es por ello que nos alegra anunciar que a partir de mañana volvemos a abrir nuestras puertas y volver a la normalidad. Nos enorgullece retomar nuestra actividad con la jornada que hemos nombrado como Memoria de los Desposeídos, donde se homenajeará como se merece a quien da nombre a nuestro Gaztetxe, Maravillas Lamberto, ya que se cumplen 82 años de su asesinato. Invitamos a todo el mundo a participar en esta y en las futuras actividades que iremos anunciando. Al mismo tiempo, nos gustaría agradecer todas las muestras de apoyo recibidas de parte de numerosos gaztetxes, colectivos, sindicatos. Desde pancartas de apoyo de todos los rincones de Euskal Herria, pasando por las lecturas en defensa de los espacios autogestionados, hasta sumarse a la resistencia haciendo auzolanes, quedándose a dormir, acercándose al espacio. Por otro lado, no podemos olvidarnos de nuestras vecinas. Desde la Herri Batzarra, pasando por la rueda de prensa, quejándose del aumento de la presencia policial, la asamblea vecinal del pasado domingo y la iniciativa de estar continuamente frente al Gaztetxe, pidiendo al gobierno de Navarra que retire la denuncia y la petición del desalojo cautelar. Gracias a vuestro apoyo nos mantenemos más fuertes para seguir caminando. Aquí hay un barrio digno. Este barrio lleva recorrido un largo camino de diferentes luchas vecinales para reconstruir un modelo de barrio solidario, comunitario, unido. Un modelo de barrio donde la autogestión es uno de los ejes necesarios para un cambio social, profundo y verdadero. Un modelo de barrio que hace 14 años fue atacado, con el desalojo y derribo de los Jaljai. En nuestras manos está que nos vuelva a suceder, que esos asesinos de sueños no vuelvan a arrebatar un proyecto tan enriquecedor e ilusionante que supone un Gaztetxe. Si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir. El camino recorrido ha sido largo, sí, pero ni mucho menos ha acabado. Entendiendo que los Gaztetxes son una herramienta a disposición del pueblo para la transformación social, aún nos queda mucho camino por recorrer. Por ello, hacemos un llamamiento a que todos acudáis a la manifestación que tendrá lugar el sábado 25 de agosto. Hasta ahora contamos con varias adhesiones que figuran en el cartel que sacaremos. Defendamos lo que es nuestro, bidea dugu.